Todo bien, Sergio. Y creo que por ahí vi a Carl Hempel también. Este, yo creo que la dinámica la podemos hacer, si ustedes van teniendo dudas o comentarios, pueden ir poniéndolo en el chat, ¿verdad? En el chat de esta reunión y Carl puede ir administrando el chat, ya sea respondiéndoles ahí mismo por el chat o si hay una consulta o algún comentario, creo que sea así, que valga la pena compartir con todo el equipo, tal vez entonces Carl pueda hacer eso. Michelle, por alguna razón no tengo chat. Juan. Bueno, no, y aquí lo tengo yo, de momento. Si quiere, Michelle, empecemos. Ok, y usted se encarga del chat y si no Sí, ahora... o mientras usted va avanzando, vamos resolviendo eso con Carl. Ok, perfecto. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre cómo interpretar estados financieros para crecer más rápido y ganar más dinero, ¿verdad? Que es lo que a muchos de nosotros nos interesa el día de hoy. Entonces, si yo les pregunto a los que estamos aquí, número uno, ¿cada cuánto revisa conciencia los números de su empresa y todavía si lo disfruta, ¿verdad? Estoy segura que la respuesta más probable va a ser, bueno, yo veo los estados de mi negocio una vez al mes, lo cual es un promedio bueno, ¿verdad? Sin embargo, también sé que va a haber mucha gente que diga, yo los veo una vez al año, ¿verdad? Eso ya no es un promedio tan bueno. Desde nuestro punto de vista, algo sano debería ser revisar, tal vez no todos, pero ciertos informes financieros semanalmente. Y si ya queremos ser muy sofisticados, hay algunos indicadores que deberíamos de estar viendo diariamente, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es como todo un cambio de cultura y un cambio de perspectiva, porque es curioso, a nosotros nos ha tocado clientes que nos han dicho así, viéndonos a los ojos, entienda, Michelle, es que a mí no me gusta la contabilidad. Y bueno, si uno piensa en contabilidad como un concepto, puede que a mucha gente no le guste, pero conforme uno va viendo cómo los informes financieros y cuál de todos son los que más pueden ayudarlo a usted a incrementar la rentabilidad de su negocio, entonces tal vez el concepto de contabilidad, así como anticuada, queda perdido y uno entra, digamos, en un rol más dinámico de análisis de números. ¿Y cuál es qué es lo que ha pasado últimamente en el mercado? Nos enfrentamos a industrias cada vez más competitivas, con más competidores, específicamente en Costa Rica, con una legislación fiscal que pareciera que cada día busca quitarnos más tiempo productivo para dedicarnos a cumplimiento fiscal, ¿verdad? Entonces, en general es un entorno que está un poco más complicado tal vez del que teníamos en Costa Rica, no sé, hace 15 años, ¿verdad? Entonces, o sea, el consejo a nosotros es que usted tiene que ver su información contable como un aliado estratégico que lo puede llevar a diferenciarse prácticamente o a diferenciar las decisiones que usted tome del resto del mercado. ¿Y por qué sabemos que esto es cierto? Por lo que dice aquí, algo muy simple, todo lo que se mide se puede mejorar, ¿verdad? Y si yo mido el desempeño financiero de mi negocio todos los meses y de manera precisa, es indudable que crecer va a ser mucho, mucho más fácil. Y a tono con esto... Michelle, disculpa, esta presentacioncita no la vas a pasar, ¿sí? Sí, Bueno, correcto, eso es muy perfecto. importante. Yo les voy a pasar la presentación y les voy a pasar no solo la presentación, sino un documento con muchos de los conceptos financieros explicados que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es importante, sí, para que no tengan que, digamos, que ponerse a anotar. Sí, muchas gracias, Adrián. Y bueno, ya para entrar en materia, les cuento que la idea de este webinar a nosotros se nos ocurrió a raíz de la historia de uno de nuestros clientes, que por supuesto vamos a mantener en el anonimato y que el día de hoy le vamos a llamar Miguel, ¿verdad? Entonces también la historia de Miguel puede
les puede sonar muy parecida, porque Miguel inició su negocio hace ya más de 15 años, ¿verdad? Nuevamente, cuando él empezó, prácticamente no tenía competencia en su industria, y nuevamente la legislación fiscal de Costa Rica, digamos que esto, o sea, dejaba a la gente trabajar mucho más tranquila, entonces era un entorno más favorecedor, ¿verdad? Podríamos decir que Miguel tuvo varios años de mucha bonanza económica, ¿verdad? En su negocio. Conforme pasó el tiempo, empezaron a llegar competidores a la industria de Miguel, entonces ya él no era el único o de los únicos. Además, empezaron a Hacienda, ¿verdad? Empezó a complicar las cosas, que ahora tenemos factura electrónica, que ahora tenemos servicios, que ahora viene el CADIS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces Miguel vio cómo su negocio pasó de tener una estructura que le daba un margen de rentabilidad bastante amplio a cómo se le iba disminuyendo ese margen, digamos, ese margen de ganancia. Entonces, claro, cuando Miguel empezó a ver ya realmente que el flujo de caja estaba apretado, dijo, no, un momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Por las características y por el tamaño del negocio de Miguel, él sí tenía unos procesos contables bastante ordenados y sí tenía información financiera importante. Lo que pasa es que él estaba acostumbrado, digamos, a llevarle el feeling del negocio con dos indicadores: dinero en bancos y ventas mensuales, ¿verdad? Que eso sirve nuevamente cuando las cosas son relativamente sencillas, pero si ya yo empiezo a tener un entorno más complicado, ¿verdad? Y fue cuando Miguel se nos acercó y nos dijo, bueno, a ver, ¿qué me pueden dar ustedes que me ayude a revertir esta tendencia que ya se me está haciendo cada vez más pesada? De esta forma fue como decidimos empezar a revisar con Miguel los informes financieros, unos de forma mensual y otros de forma semanal. El primer reporte que nosotros decidimos empezar a revisar con Miguel es uno sencillísimo, o sea, que uno dice, ¿cómo? O sea, es que el reporte de cuentas por cobrar debería de verlo uno todas las semanas y tenerlo, ¿verdad? Súper en el loop del negocio, pero hay veces, digamos, esa no es la realidad de la mayoría de las personas. ¿Por qué este reporte es tan importante? O sea, básicamente una mala política o administración de su cartera de cuentas por cobrar claramente puede quebrar a una empresa, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que este reporte de cuentas por cobrar, en el caso de las empresas que manejan crédito, ¿verdad? Debería de ser uno de los reportes más vistos en el mes. ¿Y qué es una realidad? Que si yo tengo una cuenta por cobrar ya a más de 90 o de 120 días, recuperar ese dinero o las probabilidades de recuperar ese dinero van a ser bajísimas, ¿verdad? Y una vez, de hecho, Carl me lo dijo casi que al principio de Finudo y yo me quedé pensando y con el pasar de los años dije, sí, tenía razón, ¿verdad? Esta frase que es: el secreto de un negocio exitoso es manejar bien las cuentas por cobrar, en el caso de que el negocio tenga cuentas por cobrar, ¿verdad? De ahí la importancia de tener un reporte claro y automatizado, ¿verdad? Que le dé a usted, digamos, ciertas cosas básicas, ¿verdad? Aquí podríamos hablar de que necesitamos tener el nombre de nuestros clientes, necesitamos tener la cantidad que nos debe y la antigüedad, ¿verdad? Entonces, por decir, lo ideal es que usted tenga un software contable que usted diga, ok, la multa me debe estos 10 millones, que yo haga clic en estos 10 millones y ya se me desplieguen, ¿verdad? Las facturas que respaldan esos 10 millones. Entonces, aquí uno puede empezar a hacer análisis, por decir, de antigüedad. Yo digo, ok, este negocio, ¿qué quiere decir este reporte? El 73.5% del total de mis cuentas por cobrar están a 30 días, suponiendo que yo doy, ¿verdad? La mayoría de las veces un crédito de 30 días o están en el mes correcto. Después tengo el 24% de mis cuentas por cobrar a 60 días, el 2% a 90 días. Aquí tenemos una nota de crédito que nos distorsionó los números, ¿verdad? Pero en fin, si ustedes me dicen, a la hora de enfocar el análisis de sus cuentas por cobrar,
dependiendo, claro, de la cantidad de crédito que ustedes le den a sus clientes, ¿verdad? Asumiendo un tiempo promedio de 30 días de crédito, nuestra recomendación es, usted debería de tener en el mes en curso el 80% de sus, bueno, eso es un 80, el 80% de sus cuentas por cobrar y el 20%, digamos, de 30 días para atrás. Ahora, cuando hablamos de razones financieras, vamos a ver que hay una razón financiera que son los 10 cuentas por cobrar. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos visto casos, digamos, de clientes que en promedio tenían unos 10 cuentas por cobrar de 120. ¿Qué quiere decir? Que a ellos en promedio cada cliente tardaba 120 días en pagarle la factura. Entonces, si uno pone, ¿verdad? Si uno hace un procedimiento de cuentas por cobrar, digamos, más eficiente, se puede bajar de 120 días, por ejemplo, a 30 días de cuentas por cobrar. ¿Se imaginan lo que eso significa en el flujo de caja de una empresa? Es darle vuelta, ¿verdad? Al flujo de caja de cualquier organización. Ok, ahora vamos a hablar de el reporte de cuentas por pagar, ¿verdad? Y aquí hay varias cosas importantes, ¿verdad? Administrar el crédito de los proveedores, ¿verdad? Cuando nuestros proveedores nos venden a crédito, puede ser una sana fuente de financiamiento o puede ser una forma de acumular deudas que luego usted no podrá pagar. De ahí la importancia de tener un reporte nuevamente claro y simple con sus vencimientos de sus cuentas por cobrar, le dará a la administración mucha claridad y orden para definir sus pagos según los compromisos y el flujo de caja, ¿verdad? Que ahora vamos a ver más adelante. De hecho, una de las cosas más sencillas que a nosotros nos gusta hacer es un mini balance, por decir, cuáles son sus cuentas por cobrar o cuántas son sus cuentas por cobrar y cuántas son sus cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, si yo digo, bueno, yo en cuentas por cobrar tengo 10 y en cuentas por pagar tengo 100, significa que mis cuentas por pagar son 10 veces más que mis cuentas por cobrar. ¿Qué le dice eso a uno? Probablemente yo me voy a quedar pronto sin dinero para pagarle, ¿verdad? Para pagarle a mis proveedores y voy a entrar en un problema serio de flujo de caja, ¿verdad? Entonces, eso es como una forma de hacer un balance así súper resumido y súper sencillo, pero que hay veces uniendo estos dos reportes le puede dar a uno mucha claridad de la capacidad de pago futuro, digamos, de la organización. Y hay un lema que a nosotros nos gusta, que es pague lento, pero sin abusos. Perfecto. Ahora vamos a hablar del flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, Juan, si quiere, entre usted hablando un poquito de este reporte y luego yo lo complemento. Gracias. Básicamente aquí hay un par de cositas que nosotros estábamos hablando con Michelle cuando íbamos a hacer esta parte. Yo le decía que yo quería que esto fuera lo más básico posible porque cuando a uno le hablan de un flujo de efectivo y un contador se lo entrega, trae un montón de cosas que verdaderamente nadie o no todos comprenden en su totalidad, ¿verdad? Entonces voy a compartir la pantalla y voy a tener un pequeño Excel por acá. Déjenme ver. Para hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver. El flujo de efectivo básicamente debería de estar compuesto por tres cosas. Una que son las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y el dinero que yo tengo ya en bancos, ¿verdad? Vamos a llamar los bancos, vamos a ser un poquito más genérico. Básicamente, esto lo que nos quiere decir a nosotros es cómo va a funcionar mi dinero, digamos, en 15 días, en un mes. Algo muy importante, que esta es la primera recomendación, es que uno tiene que tener cierta periodicidad en las cosas, ¿verdad? En los procedimientos internos, principalmente en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar, ¿verdad? Nos hemos topado mucho que, digamos, muchas empresas pagan cuando tienen plata o cuando pueden pagar o cuando tienen tiempo. Eso definitivamente pone un poco de dificultad en el manejo del negocio,
hasta para el flujo de caja, cómo uno puede proyectar si va pagando apenas va recibiendo dinero, ¿verdad? Entonces nosotros usualmente lo que siempre tratamos es de llevar a los clientes a que puedan pagar en la medida de lo posible una vez al mes, ¿verdad? Si la empresa no tiene una política de pago, entonces empezamos una vez a la semana por lo menos. Y después vamos aumentándolo a cada 15 días hasta llegar al tiempo que se requiera. Entonces, digamos que en el flujo de caja también tenemos que tener los tiempos. Pongamos aquí, no sé, 15 de diciembre. 15 de diciembre y 30 de diciembre. Básicamente en cuentas por pagar, uno lo puede dividir tanto como uno quiera, ¿verdad? Ustedes tienen un archivito que ahorita vamos a entrar a ese archivito que ya está un poquito más amplio, digámoslo así. Pero yo podría decir proveedores comerciales. Alquileres, por ejemplo, alquiler. Digamos que el alquiler, por ejemplo, son 500,000 colones y se pagan a final de mes, entonces esos irían aquí, ¿verdad? Los proveedores comerciales, como les digo, con esa tablita que les mostró Michelle, con esa antigüedad de saldos y esa información que tenemos ahí, es con lo que deberíamos de poder hacer esto. Que algo que dijo Michelle también es, pague tarde o pague lo más tarde que pueda, pero sin abuso. Que lo que quiere decir esto es que utilicemos de forma correcta el crédito que se nos brinda, ¿verdad? Y no tomarnos ese crédito por default, sino decir, bueno, este cliente, este proveedor tenemos que hablarlo y negociarlo a cierta cantidad. Entonces ya ustedes lo resumen y digamos que aquí hay 1,000,000 de colones que hay que pagar. Básicamente, esto que está por acá, digamos que esto es un resumen, las facturas que vencen de proveedores comerciales el 30 de diciembre, etcétera. Aquí vamos a tener el primer total, ¿verdad? De todo lo que se debe. Por acá, obviamente vamos a poner el monto total. Después viene lo más complicado y es, primero que estamos hablando de cuentas por cobrar, pero nos podemos topar varios escenarios. Nos podemos topar con un restaurante que el restaurante no tiene cuentas por cobrar, o sí tiene, pero son mínimas, ¿verdad? Pero lo que tienen son ventas al contado. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Y uno dice, pero es que yo no sé cuánto voy a vender. No, pero tenemos un histórico, ¿verdad? Que deberíamos de tener del comportamiento de las ventas y no tomarlo tal cual, sino decir, bueno, usualmente siempre tengo una variación de un más o menos 2 millones de colones. Entonces, eso dice, bueno, de las ventas diarias puedo tomar en consideración que es el 60% que yo voy a recibir. Entonces, podemos poner aquí, digamos que son 2 millones de colones que consideramos que vamos a recibir en esa empresa que son ventas de contado. En caso de las empresas que son a crédito, es un poco más sencillo, pero tiene una complicación, que es el cumplimiento con estos clientes. Entonces aquí entramos a otra parte que es como el otro tip. Yo le digo siempre a la persona que nos ayuda con el cobro, pida permiso. ¿Qué quiere decir eso? Pida permiso, pídale una fecha al cliente para cuando me va a pagar, ¿verdad? Y esa fecha yo lo voy a llamar él me está dando ese permiso que esa fecha me va a pagar. Entonces un día antes uno llama para poder proyectar el cobro cobro del crédito, digamos. Entonces, básicamente, digamos que aquí es 1,000,000 de colones. Sí, cuando hablamos de un flujo de caja, antes el contador nos entregaba esos números y nosotros no comprendíamos verdaderamente qué es básicamente es esto y cuánto teníamos en bancos a esta fecha, al inicial, digamos que tenemos 1,000,000 de colones en bancos. Entonces, esto nos lleva a que al final, aquí vamos a tener una diferencia, llamémosle diferencia, que es la diferencia entre el total de lo cobrado o de lo total de lo esperado a tener. Esto es muy importante porque es lo esperado, no es lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, con aquí. Y ya vamos a entrar a la parte de la diferencia, que es esto. Tengo en total cobrado menos lo que me va a quedar 1,5 millones en bancos, que va a ser la sumatoria con lo que ya tenía en bancos, ¿verdad? Este es un escenario simple, este es un escenario fácil,
Pero recordemos que no necesariamente tiene que ser así. Puede que estemos en negativo o que en bancos esté acá, pero esto lo que nos va dando es una proyección de lo que vamos a ir necesitando. Entonces, por acá tenemos este archivito. Espero que todos lo alcancen a ver bien ahí. Este está un poquito más detallado. Por ejemplo, vea que aquí dicen ingresos esperados. Ustedes tienen ahí ese documento. El que no lo tienen, por favor, me pone el correo y se los hago llegar al correo sin ningún problema. Esto que dice acá referencia es lo que yo les decía. Uno usualmente tiene que tener como algo de referencia para las ventas de contado. Por eso es que lo pusimos aquí, esperados, cobro de contado o cobro esperado de crédito. Entonces, yo puse que para el 15 de diciembre íbamos a tener esto y para el 31 esto, ¿verdad? Porcentual según estos tipos de ingresos. Esto lo pueden tener ustedes tan detallado como lo quieran. Después están los que son los pagos varios, que es exactamente lo que acabo de hacer allá. Pagos de proveedores comerciales, insisto, esto lo pueden hacer tan detallado como quieran. Hay flujos de caja donde aparecen los nombres de todos los proveedores aquí para abajo, ¿verdad? Entonces ustedes lo ven por ahí. Pago a proveedores de gastos. ¿Por qué hago esta separación? Porque usualmente los proveedores comerciales tienen un poquito menos de flexibilidad. ¿Por qué razón? Porque usualmente son con los proveedores que uno trabaja diariamente, ¿verdad? Entonces, pagos de préstamos y pagos de impuestos. Definitivamente casi todas las compañías tienen estas, ¿verdad? A excepción puede que algún préstamo no esté por ahí. Entonces, básicamente yo lo que les quiero mostrar está con unos colores, verde los ingresos, estos pagos varios están en este color y los pagos de las planillas, ¿verdad? Siempre contemplando lo de las cargas sociales. Aunque las cargas sociales, ven, aquí están, que uno cuando la va a pagar realmente es donde lo debe colocar. Y aquí abajo están lo que hablábamos de los balances, ¿verdad? Los balances, lo que nos va quedando mes a mes, que va a ir sumando a lo que queda en los bancos. Entonces, punto número 1, nosotros no deberíamos de tener, o en la medida de lo posible deberíamos de controlar que los gastos se puedan definitivamente pagar con lo que yo genero mes a mes. Esto nos va a dar una idea clara, digamos, de cómo está nuestra compañía y nuestro flujo de caja. De mi parte por ahora sería esto. Le doy el pase nuevamente a Michelle. Ok, nada más pregunta, Juan, que nos están pidiendo en el chat estos reportes. Al final los hayamos podido poner en el chat. Sí están en el chat. Lo que pasa es que si los ven desde un iPad o algo así, no lo van a poder descargar. Entonces, los que están viendo en dispositivos móviles o así, me ponen el correo y yo se los paso al correo. Ok, perfecto. Si quiere, Juan, deje de compartir. Y voy a seguir, entonces, compartiendo yo. Un segundo. Ok, yo ahí nada más, Juan, me fijé en el chat y no sé por qué a mí no me salen tampoco pero bueno, nada importa. Ok, hablando un poquito más, ¿verdad? Sobre este estado financiero de flujo de efectivo, ¿verdad? Nosotros nos acordamos cuando estábamos haciendo esta presentación de las leyes de Warren Buffett, ¿verdad? Que él es uno de los inversores más grandes del mundo. Entonces dice, hay dos leyes que ningún empresario tiene que olvidarse. La primera es no pierda plata y la segunda es no olvide la primera, ¿verdad? O sea, y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué característica tiene que tener un buen negocio? Desde su punto de vista, hay muchas preguntas para esta respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, bueno, yo quiero un negocio que ofrezca una buena rentabilidad, a un bajo riesgo, que gestione eficientemente los recursos, que contribuya al desarrollo de la comunidad, que sea socialmente responsable con el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión más que es importantísima y es que un negocio solo sobrevive y crece a largo plazo si es capaz de generar efectivo de sus actividades regulares. O sea, si necesita flujos de otras actividades, antes o después desaparecerá. ¿A qué me refiero yo con otras actividades? Si necesita, por ejemplo, constantemente financiarse a través de préstamos, a través de aportes de capital,
o a través, digamos, de ventas de activos o actividades discontinuas que no forman parte de su operación normal, ¿verdad? Va a ser muy difícil que el negocio sobreviva en el tiempo. Y dicho muy simple, si yo tengo un flujo de caja que todos los meses me da negativo y yo tengo que estar viendo de a dónde consigo plata para pagar planillas o para lograr que el negocio siga caminando, ¿verdad? Ese es un claro indicador de que hay algo en la administración, digamos, de ese negocio que se puede mejorar, ¿verdad? Y bueno, como es lógico, como les decía, existe un reporte contable que informa sobre la generación y aplicación del efectivo en la empresa para saber si el dinero recibido, ¿verdad?, supera a las salidas de dinero. Así que, en resumen, este flujo de efectivo busca predecir la capacidad de la empresa para sostener e incrementar el efectivo a partir, nuevamente, de las operaciones regulares de la organización, ¿verdad? Nosotros aquí les pasamos un flujo, digamos, de efectivo, digamos, sencillo, machote, que ustedes pueden empezar, digamos, a completar. Algo bonito en los flujos de efectivo sería tener por separado el ingreso de las actividades regulares, así como el ingreso, digamos, provenientes de inversiones, bueno, los egresos provenientes de financiamiento, así como las pérdidas o ganancias por diferencial cambiario, que normalmente sistemas contables se las calculan a usted de manera automática. Perfecto. Ok, después del flujo de efectivo vamos a hablar del estado de resultados, ¿verdad? El estado de resultados, pues es un reporte, yo diría, casi que el más conocido, ¿verdad? Por la mayoría de las personas. Y se podría decir que el estado de resultados es como la película de la empresa y el balance de situación como la foto. Ahora vamos a ver por qué. Porque decimos que el estado de resultados es como la película. Porque el estado de resultados muestra el desempeño de la organización en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Y es muy curioso lo que nos está pasando en Costa Rica en este periodo fiscal. Nosotros estábamos acostumbrados a tener un periodo fiscal que iba del 1 de octubre al 30 de septiembre del siguiente año. Entonces, nosotros como que íbamos analizando el estado de resultados conforme pasaba el año, ¿verdad? Entonces, analizábamos el estado de resultados, digamos, de octubre, noviembre, luego octubre, noviembre, más diciembre, luego más enero, no sé qué. Ahora, en este momento, este año estamos teniendo un periodo fiscal de 15 meses. Entonces, es muy interesante cómo ahora hay mucha gente analizando su estado de resultados más allá de los 12 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos 15 meses, el resultado final que nos dé este informe luego de estos 15 meses va a ser de lo que nos va a decir cuánto tenemos que pagar de renta. Entonces ahí se los dejo nada más como comercial para estar atentos que estamos en un periodo fiscal de 15 meses. Y bueno, el estado de resultados es uno de los elementos básicos del análisis de una empresa, ¿verdad? Ya que permite cuantificar básicamente su pérdida o ganancia neta y a qué se debió esa pérdida o ganancia neta. Aquí quiero, digamos, cosas muy sencillas del estado de resultados, ¿verdad? Si ustedes ven, el estado de resultados tiene que tener una categoría de ingresos. Con eso empieza mi estado de resultados. Y aquí yo puedo ser tan amplia o tan específica como quiera. Puedo tener un solo renglón que diga ventas y ahí pongo todo, o en este caso, que es como un demo company que nosotros tenemos, que es un restaurante, ¿verdad? Entonces el restaurante hizo subcategorías de sus ingresos. Entonces, cuánto vendo de postres, cuánto vendo de platos fuertes, cuánto vendo de bebidas en express y otros ingresos, ¿verdad? Entonces, es muy bonito cómo ahora los software contables le permiten a uno llevar el pulso, no de una sola categoría grande de ingresos, sino de verdad tener varias subcategorías para saber, digamos, a dónde es que estoy vendiendo más.
Después de los ingresos, claramente vienen los costos, ¿verdad? Que en el caso de un restaurante, digamos que este es el costo de la mercadería vendida, ¿verdad? Cuando yo vendo un producto o soy fabricante de algo, este costo va a ser el costo de mi mercadería vendida. Si soy una empresa de servicios, uno dice, bueno, ¿cuáles son los costos en una empresa de servicio? Bueno, pueden ser, digamos, los servidores que yo uso para darle atención a mis clientes, pueden ser los subcontratos que yo hago, ¿verdad? A ciertos profesionales específicos para poder darle el servicio específico a mis clientes, ¿verdad? O sea, los costos, la diferencia entre costos y gastos es que los costos son todos los recursos que yo necesito y que van asociados directamente a la prestación del servicio. Entonces, digamos que las categorías de ingresos y costos son muy variables en todas las empresas y esto es un catálogo que se debería de diseñar, digamos, de forma personalizada para cada negocio. Ingresos menos costos, muy fácil, utilidad bruta. Entonces, por ejemplo, esta empresa en octubre tuvo una utilidad bruta de un 80%. ¿Qué quiere decir? Que la utilidad bruta fue un 80% de sus ingresos. Eso está espectacular, ¿verdad? Digamos, quiere decir que mis costos fueron un 20% de mis ingresos. Entonces, este es el primer indicador con el que yo debería de empezar a hacer métricas y ponerme metas, por decir, no sé, nuevamente, si soy un restaurante, uno podría decir, bueno, si yo tengo un costo del 35%, ¿verdad? Y una utilidad bruta del 65%, me parece que estoy dentro de un promedio aceptable de la industria, entonces yo tengo que empezar a medirme todos los meses. Y si de pronto un mes mi costo subió del 35 al 45%, bandera roja, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces empiezo a analizar porque se está incrementando mi costo. Después hablamos de lo que son gastos, que es todo esto de aquí. Los gastos en realidad sí son bastante parecidos para la mayoría de los negocios, ¿verdad? Tenemos lo que es cuánto me cuesta mi personal, ¿verdad? En salarios, cargas sociales, etcétera. Después a nosotros nos gusta hacer una subcategoría de gastos controlables que hasta cierto punto yo como gerente puedo decidir incrementar o quitar. Aquí hablamos de publicidad, soporte y mantenimiento de equipo, gastos varios de oficina, seguros y seguridad, suscripciones, etcétera, ¿verdad? Después tenemos otra subcategoría de gastos que nos gusta mucho, que son los gastos de ocupación, ¿verdad? Que es curioso como en la pandemia estos gastos de ocupación han disminuido o incluso desaparecido en muchas de las empresas, porque esto estaba muy relacionado, digamos, a los alquileres de las oficinas, ¿verdad? Cuánto gastaba en alquiler, cuánto gastaba en internet de oficina, en limpieza, etcétera, etcétera. Después tenemos lo que son los gastos financieros. Aquí podemos hablar de comisiones bancarias, comisiones por cobro de tarjeta de crédito, costos e intereses, ¿verdad? Y llegamos a un total de gasto y después a una utilidad operativa, ¿verdad? Ya la utilidad operativa toma en cuenta no solo los costos, sino también todos estos rubros de gastos. Y finalmente tenemos lo que son gastos no operativos. Aquí podríamos estar hablando de depreciaciones y diferencial por tipo de cambio, ¿verdad? Porque si yo compro o vendo en diferentes monedas, ya sea que el tipo de cambio suba o baja, yo puedo obtener pérdidas o ganancias por diferencial cambiario. Y llegamos a nuestra utilidad neta antes de impuestos, ¿verdad? Y luego tenemos los impuestos y llegamos a nuestra utilidad neta después de impuestos. Entonces, si ustedes hacen el análisis de esta empresa, ¿verdad? Que es como un demo company, uno dice, bueno, en agosto tuve una utilidad neta después de impuestos del 2.2, del 1.47 y del 8.72. En realidad bastante cambiante, ¿verdad? Aquí toca empezar a analizar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Claramente aquí uno dice, sí, aquí lo que pasó fue un aumento en ventas, pasé de 13 millones a 18 millones. ¿Verdad? Y habría que empezar a ver los gastos, ¿verdad? Aquí en estos 2 meses los gastos estuvieron constantes, en el gasto se me disparó, entonces, ok, vamos a ver qué rubro del gasto fue el que se me disparó, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Este tipo de análisis, que es en realidad muy sencillo, que le toma a uno muy poco tiempo hacerlo, es el que nos puede ayudar, digamos, a sacarle el jugo al balance, al estado de resultados, ¿verdad? En fin, en resumidas cuentas, podríamos decir que el estado de resultados es el que lo ayuda a saber si su compañía está vendiendo,
qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos, cómo se están administrando los costos, y al saber todo esto, usted podrá conocer con certeza, ¿verdad?, si está generando utilidades y nuevamente, por qué las está generando o por qué está generando pérdidas, si fuera el caso. Muy bien, ahora vamos a hablar del balance de situación, que en realidad a mí es el que más me gusta, o sea, es el que más me gusta y es el que curiosamente la gente tiende a revisar menos. ¿Por qué es tan importante el balance de situación? Básicamente, el balance de situación es la pieza fundamental que le sirve a un analista para decidir si una empresa presenta una estructura sólida o no. Es decir, es el reporte por excelencia para acceder a nuevo capital. Si yo necesito un crédito, estoy vendiendo acciones o quiero vender mi negocio, tengan la seguridad que es lo primero que le van a pedir. Ahora sí, ¿de qué se compone un balance de situación? Bueno, el balance de situación proporciona información sobre la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado del tiempo. Por eso decíamos que el estado de resultados es la película de la empresa y el balance de situación es la fotografía, porque es una fotografía aún, por ejemplo, en este caso, es la fotografía de la empresa al 31 de octubre del 2020. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un balance de situación? Empezamos hablando de los activos. Básicamente, los activos son recursos de la empresa, ¿verdad? Son recursos propios de la empresa de los que se espera obtener un beneficio económico futuro, pero que son fruto de transacciones económicas pasadas. Y claramente tenemos dos tipos de activos. Tenemos los activos corrientes, ¿verdad? Que los activos corrientes tienen una duración a corto plazo, normalmente inferior a un año, ¿verdad? Y en activos corrientes tenemos está el dinero que tenemos en banco, las cuentas por cobrar, digamos, a nuestros clientes, algunos préstamos empleados, pagos por adelantado que hayamos hecho, el inventario, ¿verdad? Esto suma nuestros activos corrientes. La otra categorización de activos son los activos no corrientes, ¿verdad? Que son recursos de una duración permanente superior a un año. Por ejemplo, en esta empresa tenemos esta categoría de activos fijos que forman parte de los activos no corrientes. Y la suma de activos corrientes más no corrientes nos van a dar el total de activos de la empresa, ¿verdad? Aquí, este es un ejemplo donde estamos comparando el 31 de octubre del 2019 con el 31 de octubre del 2020. Perfecto. Ahora pasamos a el segundo elemento importante de cualquier balance, pasivos. ¿Verdad? ¿Qué son los pasivos? Básicamente los pasivos son los recursos aportados por terceros ajenos a la empresa y representan las obligaciones contraídas y también son fruto de transacciones económicas pasadas. Es un espejo de los activos. Tenemos dos tipos de pasivos. Tenemos pasivo corriente, que son a menos de 12 meses. Aquí usted puede tener sus cuentas por pagar a proveedores, sus saldos de tarjeta de crédito, no sé, el impuesto de renta por pagar, el IVA por pagar, algún préstamo a menos de 12 meses que su empresa tiene y tenemos el total de pasivo corriente. Y después vamos con los pasivos no corrientes, que son a más de 12 meses. Por ejemplo, aquí podríamos tener algún préstamo con una duración, no sé, de 5 años. Y nuevamente llegamos a un total de pasivos, ¿verdad? Y luego entramos a la parte más bonita, que es el patrimonio neto. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿verdad? Y básicamente está compuesto principalmente por los aportes de los socios y las utilidades acumuladas. Por eso también el patrimonio recibe el nombre de recursos netos propios, ¿verdad? Si ustedes lo ven aquí, el activo neto, ¿verdad? Es la diferencia entre los activos y los pasivos, que en este caso dan 40 millones. Y si nos vamos aquí a ver el patrimonio, ven que este patrimonio suma estos 40 millones. O sea, ya los software y sistemas contables a ustedes les saca todos estos números de forma automática. No es que uno tiene que ponerse a sumar y restar, pero si por A o por B usted está haciendo un balance de situación en un Excel, sabemos que la fórmula es activo menos pasivo, tiene que ser igual a patrimonio. Si no nos da, hay algo que hemos clasificado mal.
¿verdad? Adentro del patrimonio tenemos, por ejemplo, los aportes extras de capital, el capital social, la utilidad del periodo de marcha y las utilidades retenidas de periodos anteriores. Aquí algo muy curioso que tal vez la gente no lo tiene muy claro es, por ejemplo, si yo tuviera un patrimonio negativo, que en lugar de 40 millones sea menos 40, digamos, una empresa con un patrimonio negativo es básicamente una empresa en quiebra, ¿verdad? De ahí la importancia de llevar el pulso a este número mágico de su patrimonio, ¿verdad? Porque también si yo estoy analizando, por ejemplo, en este caso, estoy analizando octubre del 2019 contra el 20, vemos que pasamos de un patrimonio de 37 millones a 40 millones. Digamos que hubo relativamente un aumento en el patrimonio, pero si hubiera sido al revés, que yo el año pasado tenía un patrimonio, no sé, de 100 millones y este año de pronto tengo un patrimonio de 20 millones, bandera roja, ¿verdad? Algo está pasando. ¿Por qué? Digamos, porque también este número es el que va a ayudar a aproximar o va a ser un indicador del valor de mi empresa. Entonces, si yo tengo un patrimonio que va disminuyendo con el tiempo, básicamente lo que quiere decir es que hasta cierto punto el valor de mi negocio va disminuyendo con el tiempo, contrario a si tengo un patrimonio que va aumentando en el tiempo, que quiere decir el valor de mi empresa va aumentando con el tiempo. Ok, y finalmente en esta parte de reportes les voy a hablar del resumen ejecutivo que a mí me encanta, ¿verdad? El resumen ejecutivo es en realidad un resumen que tira muchos sistemas contables, ¿verdad? Y básicamente es eso, o sea, es un resumen de los principales estados financieros que ya vimos. Yo siempre le digo a la gente, o sea, si usted tiene poco tiempo o tiene una reunión de junta directiva, comité ejecutivo con el tiempo limitado, basta que se sienten a ver el resumen ejecutivo para que en un minuto tengan una idea bastante clara de cómo está la empresa. Entonces, este resumen ejecutivo, como ven, me tiene un resumen de mi flujo de caja. Cuánto cash recibí, cuánto cash gasté, pérdidas o ganancias por diferencial cambiario, cuánto fue mi déficit o superávit en flujo de caja y con cuánto cerré en bancos. Después vamos a la parte de rentabilidad, que este es un mini resumen de mi estado de resultados. Cuánto vendí, cuánto fueron mis costos, cuánto fue mi utilidad bruta, si tuve otros ingresos, cuánto fueron mis costos y cuánto fue, digamos, mi utilidad neta. Entonces, como ven, en 8 líneas ya revisé mi flujo de caja y mi estado de resultados. Ahora vamos con el balance. ¿Cuánta plata me deben? ¿Cuánta plata debo? Y mi activo neto, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, me deben 61 y yo debo 27. Bueno, y si tengo más cuentas por cobrar, eso hasta cierto punto está bien, pero ahora vamos a ver otro indicador de si es que tengo muchas cuentas por cobrar porque estoy vendiendo mucho o porque nadie me paga, ¿verdad? Este otro número a mí me encanta, que es la cantidad de facturas que usted hace por mes y el monto promedio. Porque yo como empresa básicamente tengo dos opciones para crecer. O consigo más clientes o le vendo más a los clientes que ya tengo. Entonces, si hacemos el análisis de esta empresa, uno podría decir, bueno, ok, en enero, en el mes anterior, hice 8 facturas, ahora hice 18. ¿Sí? Aumenté mi cantidad de facturas y además aumenté el monto promedio que le vendí a cada cliente. O sea, este es un mes súper ganador, digamos, ¿verdad? Y claramente se ve aquí en la utilidad del negocio, ¿verdad? Que pasé de 522 a 34 millones. En cuanto a desempeño, automáticamente nos tira el margen de rentabilidad bruto, el margen de rentabilidad neto y el retorno de la inversión, digamos, con base a los números de este mes. Y como les decía, esto es importantísimo. Aquí me está diciendo mis días cuentas por cobrar y mis días cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir este indicador? Que en promedio mis clientes a mí me pagan en 37.2 días y yo le pago a mis proveedores en 68.2 días. Se podría mejorar, sí, o sea, sería buenísimo si yo este indicador lo tuviera, digamos, en menos de 30.
¿verdad? Y tira, digamos, además como un forecast del dinero que yo debería estar recibiendo en los próximos 3 meses. Entonces, bueno, aquí en esta paginita, no sé, con 15 líneas, yo me di cuenta de un montón de cosas súper importantes, digamos, de mi empresa. Ok, perfecto. Ahora para continuar, digamos, con la historia de Miguel, o para contarles qué fue lo que seguimos haciendo con Miguel. Básicamente una vez que él ya estaba acostumbrado como a leer de manera regular estos estados financieros, ¿verdad? Lo que nos preguntó es, ok, no, perfecto, yo ya hay muchas cosas que entiendo, pero ¿qué otra cosa me podrían dar ustedes para tener ideas más específicas de qué puedo seguir mejorando en mi negocio? Y así fue como introdujimos a Miguel a el mundo de las razones financieras, ¿verdad? Las razones financieras ayudan a interpretar y ayudan en el análisis de los estados financieros, ¿verdad? Básicamente son ratios e indicadores que permiten evaluar más a fondo la situación de una empresa a partir de los números de sus estados financieros, ¿verdad? Ahora hicimos un análisis así como súper al grano y sencillo de los estados financieros, pero precisamente estas razones financieras nos permiten, digamos, sacar conclusiones tal vez un poquito más específicas y más técnicas sobre los números que ya tenemos en nuestros estados financieros. Las razones financieras se clasifican en liquidez, endeudamiento, rentabilidad y cobertura. Y de hecho en las páginas que ya muchos de ustedes tienen y que les vamos a pasar, viene anotado, ¿verdad? Cuáles son estas razones financieras y cómo se calculan. Ok, empecemos con las razones de liquidez. Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez con que cuenta la empresa. Y para ello se utilizan, digamos, dos partes de mi balance de situación: el activo corriente y el pasivo corriente, ¿verdad? Entonces, la primera razón de liquidez de la que vamos a hablar es esta de aquí, del capital de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo de mi empresa? Facilísimo. Divido mi activo corriente, a mi activo corriente le resto mi pasivo corriente, ¿verdad? Y se supone que en la medida que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes, la salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones de corto plazo es mayor. Es decir, si fuera necesario cubrir pasivos a corto plazo, la empresa debería de tener los activos corrientes necesarios para hacerlo. Esto es tiene que ver un poco con lo que hablamos de hacer la relación entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? De qué pasaría si mis cuentas por cobrar son mucho menores que mis cuentas por pagar, ¿verdad? Que ambas forman parte del activo y pasivo corriente. En segundo lugar, estamos hablando del índice de solvencia. El índice de solvencia se obtiene de dividir mi activo corriente entre mi pasivo corriente. Entonces, lógicamente, entre más grande sea esta razón y sea mayor de 1, quiere decir que la empresa es más solvente y tiene mayor capacidad de hacer frente a sus obligaciones, ¿verdad? Porque, o sea, si esta razón es mayor que 1, ¿qué significa? Obviamente que mi activo corriente es mayor a mi pasivo corriente. Y entre más grande o más alta esta diferencia, digamos, más solvente se supone que es la empresa, ¿verdad? Algo importante también es que las razones financieras, digamos, si yo las saco una vez y si las saco una vez no me van a decir mucho. O sea, lo bonito de las razones financieras es decir, cada cierto tiempo yo voy a sacar las razones financieras que más me interesan para ver tendencias, ¿verdad? Para ver si mi índice de solvencia con el tiempo se va fortaleciendo o puede seguir siendo mayor que 1, pero va disminuyendo, ¿verdad? Entonces aquí tal vez el mensaje es que las razones financieras por sí solas no nos dicen mucho, nos van a decir, nos van a permitir identificar tendencias conforme las hagamos, digamos, de manera periódica.
Para las empresas que tienen inventario, tenemos esta que es importantísima, que es la rotación de inventarios, que es el costo de mi mercadería vendida entre el valor promedio de los inventarios, ¿verdad? Y básicamente este indicador mide cuánto tiempo le toma a la organización rotar sus inventarios, ¿verdad? Recordemos que los inventarios son recursos que la empresa tiene inmovilizados y que tienen un costo de oportunidad para el negocio, ¿verdad? Entonces, en definitiva, este indicador nos dice el número de veces que el inventario necesita ser reabastecido, de forma que cuanto más alta sea el resultado de esta razón financiera, más positivo es para la empresa, ¿verdad? Ya que indica que hay un flujo más constante entre entradas y salidas de la mercadería, digamos, de inventarios. Y finalmente tenemos la rotación de cartera, que son las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y mide cuántas veces al año cobran las cuentas pendientes por cobrar y se vuelve a prestar ese dinero. Porque las cuentas por cobrar en realidad son más recursos inmovilizados para la empresa que están en poder de terceros y que nuevamente tienen también algún costo de oportunidad para el negocio. Perfecto, vamos a ver. Ok, ahora vamos a hablar de las razones de endeudamiento, ¿verdad? Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Básicamente, aquí nosotros nos enfocamos en dos razones de endeudamiento. Bueno, una que se llama la razón de endeudamiento, que simplemente divida su pasivo total entre su activo total, ¿verdad? Y esta razón mide la proporción de los activos que están financiados por terceros, ¿verdad? Porque acordémonos que el pasivo son los recursos aportados a la empresa por terceros. Entonces, aquí cuanto mayor sea el índice, ¿verdad? Mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidades, ¿verdad? Porque cuanto mayor sea esta razón, significa obviamente que mayor es el pasivo total. Uy. Perfecto. La otra razón es razón pasivo capital, que es el pasivo a largo plazo entre el capital contable, ¿verdad? Esta razón mide la relación o proporción que hay entre los activos financiados por los socios y los financiados por terceros. Y nuevamente, también entre mayor sea esta razón, hay más activos financiados por terceros. No sé si hasta el momento alguien tiene algún comentario, duda o algo que nos hayan puesto en el chat. Tal vez comentarles a todos que esas razones están en las hojitas que les pasamos, ¿verdad? Entonces, y van con unos nombres para que puedan tener relación con los estados financieros que también van ahí, que va un balance y un estado de resultados, para que puedan hacer algún tipo de ejercicio, digamos ahí, que al final de cuentas, si ustedes sustituyen la información de ese estado de resultados y de ese balance, con la información de su empresa, podrían aplicar estas razones financieras de una forma muy fácil. Perfecto. Ok, bueno, ahora tenemos razones de rentabilidad, ¿verdad? Que con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la empresa, ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de la empresa o respecto al capital aportado por los socios. Entonces, si empezamos viendo, digamos, el margen bruto de utilidad, este es el primer indicador del que ya hablamos en un estado de resultados, ¿verdad? Que básicamente ventas menos costos es la utilidad bruta de la empresa, ¿verdad? Entre las ventas. Entonces, esto es básicamente la utilidad bruta entre las ventas, ¿verdad? Que normalmente, nuevamente, si nos vamos, hablamos del caso, no sé, de un restaurante, un margen un margen bruto de utilidad de un 70% sería buenísimo, ¿verdad? Después tenemos el margen de utilidad operativa,
que aquí tenemos en cuenta ya la utilidad operativa entre las ventas, ¿verdad? Que cuál es la diferencia entre esto y esto, que la utilidad operativa ya tomó en cuenta lo que son los gastos de la organización, ¿verdad? Excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de los accionistas. Después tenemos el margen de utilidad neta, ¿verdad? Que ya esta es la línea final, que de la utilidad neta después de impuestos entre ventas. O sea que a fin de cuentas, yo puedo tener una excelente utilidad bruta, puedo tener una excelente utilidad operativa, pero si por alguna razón en el pasado me endeudé y no supe usar bien esos recursos y ahora mi negocio está cargando con una carga de intereses exagerada, mi margen de utilidad neta puede venirse al suelo. Y nosotros hemos visto casos, o sea, estos son como casos no tan, o más bien relativamente frecuentes, ¿verdad? Empresas que pasan de pronto por un mal momento, se endeudan muchísimo, luego logran ya que, digamos, que las operaciones del mes vuelvan a ser rentables, pero la carga financiera que arrastran de años anteriores se chupa, digamos, todo el dinero de la organización y este margen de utilidad neta es casi inexistente. Y da mucha cólera porque la gente dice, pero ¿cómo? Si yo tengo un negocio que me está dejando plata mes a mes. Pucha, sí, pero se tomaron malas decisiones en el pasado y estás cargando con una deuda que ahora te está consumiendo prácticamente. Estos que quedan a mí me gustan mucho. Este es el rendimiento sobre activos o lo que se conoce como el ROA, que es el Return on Assets, ¿verdad? Que es la utilidad neta luego de impuestos entre activos totales, ¿verdad? Y básicamente esta razón determina la rentabilidad obtenida por los activos de la empresa. Es decir, esta razón revela la eficiencia de la administración para generar utilidades a partir de los activos que tiene disponibles. Y es quizás la medida de rendimiento individual más importante en una organización, ¿verdad? Porque entre más utilidad genere yo con menos activos, significa que más eficiente es la administración de la empresa. Y finalmente tenemos el rendimiento sobre capital, que es la utilidad neta después de impuestos entre el capital de los accionistas, o lo que se conoce en inglés como el ROE, el Return on Equity. Este mide el rendimiento para los accionistas de la empresa. Lógico que normalmente es vigilado muy de cerca, ¿verdad? Por los inversionistas debido a su relación directa con las utilidades, el crecimiento y los dividendos de la empresa. Perfecto. Y finalmente les voy a hablar de las razones de cobertura, ¿verdad? Las razones de cobertura han sido diseñadas para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para hacerles frente. Aquí pusimos un par de ejemplos, ¿verdad? Tenemos la razón de cobertura total, que son la utilidad antes de impuestos e intereses, entre lo que usted paga de intereses más abonos de capital que tenga que hacer al pasivo. Entonces, esta razón determina la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos, los intereses, ¿verdad? Más el abono al capital de las deudas. Y en general, entre más alta esta razón, mayor es la probabilidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo una utilidad bastante grande antes de impuestos e intereses, pues me va a sobrar plata para pagar los intereses y los abonos al capital. Y esta otra razón de cobertura de intereses es lo mismo, ¿verdad? Pero midiendo únicamente el gasto por intereses. Perfecto. Bueno, ya hemos hablado un poco de estados financieros, de razones que son las que nos permiten, digamos, sacarle un poquito más el jugo a esos estados que ya vimos, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos pasó con Miguel es que cuando ya, digamos, para él era común ver mes a mes tanto los estados como las razones, lo que nos dijo es, bueno, ¿qué más existe, pero que sea algo que yo pueda personalizar un poquito para las necesidades específicas de mi empresa, ¿verdad? Y la respuesta a esto
son los KPIs, que tal vez esta es como mi parte favorita, ¿verdad? Porque en los KPIs yo puedo basarme en KPIs que ya existen, ¿verdad? Que son muy utilizados en muchas empresas, pero también básicamente yo puedo crear mis KPIs. Ok, hablemos un poquito de cómo construir KPIs para su organización, ¿verdad? Entonces, bueno, KPI viene de la palabra en inglés, ¿verdad? De Key Performance Indicator, y en español también se llaman indicadores claves de desempeño. La teoría nos dice que son métricas que se utilizan para medir el impacto de acciones que se llevan a cabo en un negocio con el fin de determinar cuáles son aquellas acciones que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto. Y pueden ser utilizadas en todas las áreas del negocio. Estamos hablando que hay KPIs para finanzas, para marketing, para recursos humanos, para operaciones, para el departamento legal, para lo que ustedes, para sus estrategias de social marketing, para todo, ¿verdad? Y yo diría que utilizar KPIs es la mejor forma de analizar el resultado de cualquier proyecto o estrategia a través de números. Entonces, ¿qué quiere decir? Que que los KPIs no son solo para medir generalidades de mi negocio, sino que también se pueden usar para medir proyectos o iniciativas específicas que yo lanzo en mi negocio. Ok. Ahora sí, ¿cómo construir KPIs? ¿Verdad? Los KPIs se definen en función de dos elementos: los objetivos o lo que queremos medir y los datos que podemos obtener, digamos, de esos objetivos. Entonces, para definir un KPI yo tengo que tener claro qué estrategia o proyecto elegí, cuáles son los objetivos de esa estrategia, ¿verdad? Y normalmente tienen que ser objetivos medibles. Qué tácticas o acciones se van a desarrollar y qué datos y resultados a nivel cuantitativo o cualitativo se pueden obtener, digamos, de esas acciones. Y aquí les quiero dejar este que se llama el modelo SMART. Este es un modelo muy simple, ¿verdad? Y consiste en que a la hora de diseñar yo un KPI para mi organización, yo sé que el KPI tiene que cumplir, digamos, tienen que seguir estas letras, digamos, de SMART, ¿verdad? Tienen que ser específicos, o sea, yo no puedo tratar de definir un KPI así súper general, no, tiene que ser, digamos, algo, digamos, bastante específico e incluso podría subdividirlo en otras cosas. Tiene que ser medible, ¿verdad? Mi KPI tiene que ser alcanzable. Esto es súper importante, ¿verdad? Para evitar frustraciones en el equipo y conseguir que realmente la estrategia se mantenga viva y funcione. O sea, yo no puedo llegar y decir, no sé, por ejemplo, en Finube, ok, ahora el KPI es que vamos a medir el número de clientes por país y el mes siguiente mi objetivo es tener 1000 clientes de Indonesia. El equipo me va a decir, no, o sea, ¿cómo se le ocurre ese KPI? ¿Verdad? Nadie le va a prestar atención, por ejemplo. Tiene que ser alcanzable, ya dijimos, tiene que ser relevante para el negocio. Nuevamente, yo no puedo, por decir, llegar en Finube y decir, bueno, ahora yo voy a crear un KPI para medir la cantidad de veces que la gente de Finube se compre zapatos nuevos. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Con el objetivo general de Finube, ¿verdad? Que es tener clientes felices, por decir. Y después tienen que ser acotados en el tiempo, ¿verdad? Yo sé que mis KPIs tienen que tener y ser medibles cada semana, cada mes, cada año, etc. Y finalmente aquí les dejo una lista de tipos y ejemplos de KPIs. Por ejemplo, si yo estoy en el negocio de retail, ¿cuáles podrían ser algunos KPIs interesantes? Medir la frecuencia de visitas, horas con mayor tránsito, ventas por visita, ventas por metro cuadrado, ventas por categoría y devoluciones, ¿verdad? Entonces, nuevamente, yo digo, yo voy a medir estos KPI todos los meses y voy a empezar a compararlos y a partir de ahí, qué sé yo, si yo tiré una campaña súper agresiva para que la gente vaya a la tienda a comprar camas matrimoniales,
Bueno, ese es el KPI que yo tengo, ¿verdad? Ventas de camas matrimoniales mes a mes, por decir. En ventas, algunos KPIs interesantes es medir cuota de mercado, posicionamiento en el mercado, número de leads generados, y después de los generados, número de leads clasificados, cuál es mi tasa de conversión, ¿verdad? ¿Cuántos leads pasan a ser verdaderamente clientes? Y a mí me encanta, costo de adquisición de clientes, ¿verdad? Para ver qué tan bien estoy manejando, digamos, la adquisición de nuevos clientes. En recursos humanos, a mí me encanta, ventas por empleado, ¿verdad? Incluso yo me acuerdo que en un momento yo trabajé en una organización donde a todos los empleados nos dijeron, vean, la meta, no me acuerdo el número, pero póngale era, la meta es que aquí cada empleado tiene que generar $50,000 al año. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿y por qué 50,000? Ah, es que, digamos, yo me quiero medir en la industria contra uno de los participantes más importantes a nivel mundial y esta gente vende $70,000 por empleado al año, entonces yo quiero llegar a 50. Y eso era algo que todos teníamos, digamos, muy presente. Entonces, cada vez que cerrábamos mes, decíamos, bueno, ok, vendimos tanto, somos tantos empleados, cuánto es las ventas por empleado. Entonces, ¿qué pasaba? Si contrataba más gente y las ventas no subían, el KPI bajaba y todos tristísimos. Por el contrario, si aumentaban las ventas con los mismos empleados, bueno, íbamos mejorando el KPI, por ejemplo. Aquí les dejo también algunos ejemplos de marketing digital, ¿verdad? Que ahora está como muy en boga y que me parece que podrían ser importantes. Y bueno, realmente ya para cerrar este capítulo, este fue el viaje que le permitió a Miguel, digamos, tomar mayor control de su negocio y tomar decisiones, diría yo, en el momento justo que le permitieron recuperar mucho de esa, ¿verdad? De esa competitividad que había perdido. Entonces, la idea es como motivarlos un poco para que realmente empiecen a hacer este tipo de análisis adentro de sus organizaciones y ahora Juan les va a hablar, ¿verdad? Cómo la tecnología nos facilita el acceso a la información, porque no es que uno tiene que sentarse con un lápiz a dividir y multiplicar para tener los KPIs de su organización, ¿verdad, Juan? Sí, Y, correcto. Ahí básicamente, tal vez voy a presentar yo, Michelle. uh-huh. Lo que vamos a mostrarles es, digamos, todo lo que Michelle dijo en una herramienta que nosotros utilizamos que se llama Xero, que es para la información contable y para la gestión diaria del negocio. Y tenemos otra que se llama Factom, que es ¿cómo se dice? Un add-on de Xero, que con la misma información que generamos en Xero podemos analizarla con medios de KPIs y ese otro tipo de cosas. Esto que está acá, esto es el sistema Xero y este es un demo company claramente. El estado de resultados en esta empresa se genera, en este sistema se genera de una forma muy fácil, sin necesidad de ser contador, generando una factura, registrando un gasto, ¿verdad? Lo cual tenemos como resultado, digamos, lo siguiente, que Michelle comentó sobre las cuentas por cobrar, por ejemplo, en un solo clic, aquí ya tenemos las cuentas por cobrar de la empresa, ¿verdad? Entonces, tal cual como ella lo conversó, y cada una de estas cosas uno puede darle clic y lo lleva a los detalles correspondientes de todas esas facturas. Entonces, esto nos da demasiada claridad y control con las cuentas por cobrar. Lo mismo pasa exactamente con las cuentas por pagar, ¿verdad? Esta es una visión rápida de lo que el sistema puede hacer y lo mismo, exactamente igual, pero tengo muy bien controlado los montos y los porcentajes referentes a lo que se debe y a lo que se tiene, ¿verdad? Adicional a esto, ya nosotros incluyendo la información de una venta a un cliente y del gasto de todo lo que hemos tenido, tenemos los estados de resultados también a un clic, ¿verdad? Con lo mismo y en tiempo real, tal cual como lo dijo Michelle, nosotros deberíamos de tener un estado de resultados tan detallado como nosotros quisiéramos o para poder tomar decisiones de la forma más rápida. Y claramente comparado con los meses, ¿verdad? Históricos, porque esto es lo que nos va a ayudar
a medir el crecimiento, la disminución o la variación que tengamos en todas las cuentas. Esto es súper importante siempre tenerlo de esta forma, comparativo, para poder tomar decisiones, separado por el detalle de las ventas, el detalle de los costos y separado por los gastos dependiendo del sector, alcance de personal, ocupación, controlables, etcétera. Todo esto que está aquí es cliqueable, ¿verdad? Que lo puede llevar a uno hasta el detalle de la factura. ¿Por qué es que hay 976,000? Está compuesto por todos estos montos. Recordemos que ya la era de tomar el libro y empezar a revisar, eso ya, digamos, estamos en un paso adelante con esto. Uno puede llegar a dar clic y aquí hasta ver la factura. Si estuviese adjunta, aquí podrían ver el documento adjunto, ¿verdad? Para ya, si tienen alguna duda, aquí puede uno ver el documento adjunto. Muy bien, lo mismo en un clic con el balance de situación, el balance general, ¿verdad? Aquí están los bancos, sus activos corrientes, sus activos fijos, largo plazo, pasivos, ¿verdad? Y aquí abajo lo que estaba hablando Michelle de la parte de patrimonio. Toda esta información que estoy mostrándoles rápidamente, esto se llama en el sistema que se llama cero, ¿verdad? Entonces es una forma muy, muy fácil de usarlo. La otra herramienta es esta que se llama Fathom. Toda esta información sale de cero, ¿verdad? Nada más que me la muestra de una forma un poco más gráfica, donde ya empiezo a ver, aquí tengo un target, donde yo tengo los resultados y el target, si lo cumplí o no, ¿verdad? Y cuál fue el versus de eso por acá. Igual para acá abajo, lo que decía Michelle, vea que aquí me pone un puntito, donde dice que está a más de 50 días, ¿verdad? Donde tenía un target de 45 y son 72 días en cuentas por cobrar. Estoy cobrando muy lento, me están quedando muy mal. Y en cuentas por pagar lo contrario, ¿verdad? Más bien lo bajé. Entonces, lo que decía Michelle, las cuentas por pagar, mejor pagarlas cuando se tienen que pagar al límite, ¿verdad? Entonces, aquí estoy fallando. Eficiencia, liquidez. Aquí están todos los KPIs que se pueden ir midiendo con la información que generamos en cero. Hay una información que me gusta mucho que mostrarles, porque esto ya uno puede empezar a jugar. Ven, ya esto de que la persona se ponga a hacer archivos y gráficos, ya los sistemas lo hacen por sí solos, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en consideración. Pero hay uno que es este, que se llama el GoalSeek, que es tratando de buscar una meta, ¿verdad? Esta es una empresa, es un demo company que actualmente tiene un 12% de rentabilidad. Y en la reunión se pone que queremos llegar a un 30%. ¿Qué tenemos que hacer? Le damos go. El escenario me lo pone aquí abajo. El sistema a mí me dice, bueno, si usted quiere llegar de un 12% con todos los movimientos que usted tuvo a un 30%, yo le presento este escenario. Una posibilidad es el precio, que lo lleve a un 20%. Todo el mundo me va a decir, bueno, subir el 20% no es lógico, pero sí podría subir un 5% en el precio. Entonces vean lo que pasa. Me lleva solo con subir un 5% a una utilidad de un 16.53%, ¿verdad? Aquí está la meta. Digamos que el volumen, vamos a hacer campañas y demás, y vamos a abrir otras opciones, y vamos a aumentar el volumen en un 5%. Entonces, aquí el sistema me lo va dando cuánto equivale cada uno de los rubros para llegar a la meta, ¿verdad? Y la disminución de los gastos o los costos, entonces ya ahí uno va midiendo esa parte. Básicamente esto solo es una reseña como para que sepan que ya existen los sistemas necesarios para hacer este tipo de cosas y son muy, muy accesibles, ¿verdad? Entonces, si quieren saber más de esto, ahí luego nos pueden contactar. Y de mi lado, Michelle, sería esto básicamente porque es como una pincelada rápida de cero y de Fathom. Ok, perfecto. No sé, me gustaría abrir el micrófono para ver, no sé, específicamente
alguna dificultad que tengan ustedes con sus estados financieros, con su lectura, de todos los que vieron, cuál es el que más ven o el que menos ven, no sé, que nos cuenten alguna experiencia para ver cómo podríamos ayudarlos a mejorar. ¿Quién se atreve? Yo tengo una pregunta, Michelle, gracias, y no, excelente la exposición. Yo creo que para empezar con una reflexión, a mí me parece que muchas veces, a ver, gustos son gustos, ¿verdad? Y también habilidades o afinidades. Hay gente que puede hacer clic más fácilmente con estos temas de financieros o de contabilidad, otros no, por simplemente la personalidad o la afinidad que uno pueda tener con diferentes temas, pero yo creo que parte del problema y por lo cual me gustó mucho la actividad y les agradezco y los felicito es que a mí en lo personal, por ejemplo, a mí me gustan más los grandes números que la minucia, ¿verdad? Y entonces, como ustedes lo han presentado hoy, son los grandes conceptos, los grandes números, y eso es una forma bonita de entrarle y de entusiasmarse uno para que incluso si es del caso, pues evolucionar más hacia adelante a la minucia, pero entonces los grandes números y la utilidad que estos tienen me parece bonito y es la forma en que ustedes lo han enfocado. Y luego quería preguntar si esto que acaba de presentar Juan, lo cual también me parece muy interesante, es algo que ya uno tiene disponible a través del sistema de ustedes, o si es un servicio adicional que se contrata, o si ya eso, repito, pues está ahí a la disposición de uno para jugar con esas herramientas. Gracias. Sí, digamos, básicamente eso que vos decís, Adrián, es muy importante, digamos, para hablar un poco de los dos temas. Normalmente, en muchas organizaciones, ¿verdad? El gerente general o el dueño está metido en 1000 cosas, ¿verdad? Es el encargado de que se venda lo que se tiene que vender, es el encargado de ver que los clientes están felices, es el encargado de ver muchos temas de recursos humanos. Entonces, sí, o sea, de pronto llegar con 20 reportes, con un montón de indicadores, ¿verdad? La gente, o sea, inmediatamente dice, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, o sea, si uno empieza poco a poco, aunque sea, veamos el resumen ejecutivo, que es los principales números de todos sus estados financieros, ahí ya ganamos. Y es muy bonito porque cuando la gente lo hace una vez, también hemos tenido gente que nos dice que es como adictivo porque ya es súper interesante empezar a compararme mes con mes, ya deja de ser como, ¿verdad? Como algo que sé que tengo que hacer a algo que realmente me motiva a mejorar mes a mes. Digamos, ese cambio de perspectiva también ha sido súper interesante. Y el FATOM, efectivamente, digamos, para los que ya tienen cero, pegar el FATOM es facilísimo. Entonces, por ejemplo, hay clientes que nos dicen, bueno, yo quiero analizarlo, yo quiero ver, tengo mi cero y yo necesito ver el FATOM todos los meses. Hay clientes que nos dicen, necesito verlo por trimestre o necesito verlo por cada 6 meses o necesito verlo, digamos, una vez al año. Y hay dos formas, ¿verdad? Que el cliente lo navegue solo por el FATOM o que diga, bueno, Finube, hagamos una sesión con usted y analicemos ¿verdad? Los principales números y sobre todo al principio explíqueme qué es de todo esto a lo que yo más le puedo sacar el jugo. Entonces, claro, ya el análisis, o sea, los estados financieros de cero son muy importantes, pero evolucionar a FATOM es algo, es mucho más visual y realmente más entretenido. Entonces, sí, eso, digamos, lo podemos coordinar sin problema. Perfecto. Tal vez alguien más ahí, alguna duda, un comentario. Sí, O algo. Sí, ¿cuál es el reporte que más les preocupa o que más les cuesta? O no sé, o al contrario, ¿cuál es tal vez el que... Porque yo siento que hasta cierto punto todos tenemos informes favoritos, ¿verdad? Y en el caso de cero, particularmente, aquí mostramos, digamos, lo básico. Cero tiene más de 40 reportes que le saca a usted automáticamente. ¿Qué pasa? Nadie se va a sentar a ver 40 reportes, digamos, al mes,
pero conforme la gente empieza, digamos, a utilizar el sistema, va teniendo sus favoritos. Entonces, tal vez no veo 40, pero veo estos 3 y después, ¿verdad? Y después escojo otro. Y adentro de Cero también yo puedo construirme, digamos, mis propios reportes. Entonces, eso también a uno le da mucha flexibilidad. Y para seguir echando porras a los KPIs, les digo, o sea, que a mí los KPIs me encantan, ¿verdad? Porque los KPIs yo los puedo usar nuevamente para proyectos específicos o para grupos específicos de trabajo, ¿verdad? Y que ellos mismos diseñen y vayan llevándose, digamos, vayan llevando el control de sus propios, digamos, de sus propios indicadores, que pueden ser ya mucho más personalizados, no solo a las necesidades de la empresa, sino a las necesidades de los diferentes, digamos, de los diferentes proyectos, ¿verdad? Y cuando a uno le dice, mira, tenés que llegar a esta meta y la meta es medible, la meta es alcanzable y yo veo a través del tiempo cómo me voy acercando, o sea, eso desde el punto de vista del personal es, digamos, es como súper, súper importante. Pero bueno, nosotros les vamos a mandar ahora, digamos, bueno, Juan puso ya estos ejemplos, se los vamos a mandar igual a todos. Yo les voy a mandar también, digamos, toda la teoría que acabamos de ver en este seminario y no, más bien estamos a sus órdenes, ¿verdad? Para el futuro, para lo que necesiten y ahí están todos nuestros, ahí van a ir todos nuestros contactos. Michelle, un último comentario de mi Sí. parte, aparte de agradecerles de nuevo, y sobre todo con el cierre que tuvimos, tanto tu insistencia con el tema de KPIs como el ejemplo que Juan nos dio con relación a lo que puede significar la utilización de estas herramientas en función de la fijación de algunas metas y demás. Sería bonito que quizá vayan pensando a futuro en otro módulo de estos más orientado a la estrategia. Sería muy bonito porque hoy nos han dado como una serie de basics, ¿verdad? O de fundamentos, ¿verdad? Y quizá poder meterse un poquito más en el manejo estratégico en función de ciertos objetivos, qué sé yo, sería interesante porque las cositas de nuevo que vos has insistido, Juan, asumo que eso da para un capitulito, ¿verdad? Más a profundidad, cuánto tiempo no sé, pero sería interesante que lo tengan en cuenta. Buenísimo, Gracias, buenísimo, ya lo anotamos, claro, gracias. ya lo anotamos, Adrián. Muy bien, buenísimo. De nuevo, de mi parte, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Voy, Juan, aquí tengo, ¿nos pueden explicar cómo hago para que Finube me dé, ok? Me dé asesoría, perfecto. Nosotros nuevamente les vamos a mandar ahora un correo con esta información y ahí van a venir, digamos, todos nuestros datos de contacto, va a venir mi nombre, va a venir mi teléfono, va a venir mi correo. Con toda la tranquilidad del mundo nos pueden contactar y, digamos, nosotros tenemos clientes de todas las industrias, de todos los tamaños, entonces estamos muy acostumbrados, digamos, a personalizar, ¿verdad? El servicio que necesita, digamos, que necesitan las diferentes empresas en cuanto a generación de estados contables, encargarnos del cumplimiento fiscal de las organizaciones, ya darles asesoría un poquito más estratégica, etcétera. Sí, ahí tal vez para acompañar a ese comentario, ¿qué es lo que hace Finube? Nosotros nos encargamos de hacer contabilidad, ¿verdad? Con esta herramienta que se llama Cero y ayudamos y acompañamos a las empresas y a las personas para leerles esta información, ¿verdad? Hasta ciertos puntos, cumplimientos fiscales también, como lo dijo Michelle. Y es un acompañamiento, también hay gente que solo tiene el sistema, pero lo que hacemos es un setup y cobramos un fee ahí por estar disponibles por cualquier duda con el uso diario del sistema. Cabe recalcar que el sistema por sí solo cuesta solo $40 al mes. El sistema, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. Muy bien. Bueno, ya para terminar, darles las gracias, decirles que a pesar de que estamos en un, digamos, en un contexto, se podría llamar atípico, ¿verdad? Este año, también con una administración tributaria que nos inicia en el CABIS el 1 de diciembre, un nuevo reto fiscal, ¿verdad? Pero que nuevamente el grado de atención que ustedes le presten a sus números puede hacer la diferencia entre el desempeño de ustedes y de su competencia. Nada más ahí, como comentario adicional, eso del CABIS que acaba de comentar Michelle, factura electrónica,
CABIS. Digamos que ya Hacienda tiene bastante herramienta en mano para hacer análisis. Si lo hacen o no, no lo sabemos, ¿verdad? Pero para que lo tomen en consideración, el CABIS viene a tomar ciertos rubros importantes ahí, como por ejemplo los gastos que son deducibles o no son deducibles. En teoría, Hacienda podría llegar a verlos en algún momento de una forma más fácil, ¿verdad? No estamos diciendo que es que ahora ya no se puede meter nada, ni no, sino que sí tienen un poquito más de control con el tipo de gasto que se incluye en el negocio. Entonces, para que Yo lo creo tomen. que tenemos que irnos preparando para una administración tributaria cada vez más, más metida, ¿verdad? En nuestras empresas, como dice Juan, yo no, hasta, o sea, yo siento Hacienda como un monstruo con mucha información que le está llegando, no creo que sea capaz de usarla toda en este momento. Tal vez en 2 años las reglas ya van a ser otras, pero sí hay que irnos metiendo, digamos, ¿verdad? Con ese chip de cómo podemos incorporar buenas prácticas fiscales, pero que eso no signifique sacrificar nuestro negocio, ¿verdad? Claramente. Muy bien. Así que, bueno, no, muchas gracias. Estamos a sus órdenes y vamos a seguir en contacto a través del correo electrónico. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Buenos días. Gracias, Buenas Michelle. tardes, buenos días. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muy interesante todo. Gracias. Gracias.